Buenas noches, mi nombre es Scarlett Elizabeth Guzmán y le voy a estar exponiendo sobre los papeles de trabajo en auditoría solicitado por el profesor Pedro Luis Berroa Castro de la Universidad OIM, perteneciente a una asignación de la asignatura como tal, Auditoría 1, de la Universidad OIM. Bien, para dar inicio, los papeles de trabajo en la auditoría son documentos elaborados y utilizados por los auditores para registrar la evidencia obtenida, los procedimientos aplicados y las conclusiones alcanzadas durante el proceso de la auditoría. Su propósito principal es respaldar la opinión del auditor sobre los estados financieros y servir como referencia para futuras auditorías. Bien, las características de los papeles de trabajo debe de cumplir con la claridad y precisión. Deben de ser comprensibles y reflejar fielmente la información obtenida. También deben de tener relevancia, deben de contar con información útil y necesaria para la auditoría. También igual a esta, deben de contar con evidencia suficiente y apropiada, deben respaldar de manera adecuada los hallazgos y conclusiones del auditor. También deben de contar con el orden y la sistematización. Deben de ser organizados de manera lógica para facilitar su revisión. Los tipos de papeles de trabajo pueden clasificarse en distintos tipos, según su contenido y finalidad. Los papeles de trabajo generales contienen informaciones básicas, como por ejemplo estatutos, actas de la empresa, organigramas, manuales de procedimientos, información sobre el sistema contable y de control interno. Los papeles de trabajos específicos documentan los procedimientos de la auditoría aplicados en áreas concretas, como por ejemplo las hojas de análisis de cuentas contables, las confirmaciones bancarias y de clientes, la revisión de inventarios y evaluaciones. Los papeles de trabajo administrativos, por otro lado, sirven para la planificación y supervisión del trabajo de la auditoría, como los programas de auditoría y cronograma de trabajo. También los registros de consultas correspondientes a la empresa auditada. La importancia de los papeles de trabajo son fundamentales para el proceso de la auditoría por diversas razones. En la evidencia de auditoría, respaldan las conclusiones del auditor y justifican su opinión. También facilitan la supervisión y el control. Permiten a los supervisores y revisores evaluar el trabajo realizado. Referencia para las auditorías futuras, ya que proporcionan antecedentes valiosos para las auditorías posteriores. El cumplimiento normativo puede ayudar a demostrar que la auditoría se realizó conforme a las normas profesionales. Las normas relacionadas con el papel de trabajo son las normas internacionales de auditoría, la ANIA. Este requiere que el auditor documente el trabajo realizado de manera suficiente para respaldar la evidencia obtenida. También las normas de la auditoría generalmente aceptada, como conversábamos en clases pasadas, establecen los principios para la documentación adecuada sobre el trabajo del auditor. Por otro lado, tenemos las cédulas sumarias, que son documentos que presentan un resumen general de cuenta o rubro auditado. Estas suelen agrupar información obtenida de otras células analíticas y sirven como base para la conclusión del auditor. También las cédulas analíticas, que estas detallan información específica sobre cada una de las partidas
que conforman las cuentas contables. Estas tienen como datos saldos, ajustes de auditorías realizadas, observaciones, etc. Las características de un papel de trabajo tienen que tener claridad y precisión, relevancia, finalidad. La información debe de ser incluida, que sea verificable. El orden tiene que tener una manera lógica, también la suficiente evidencia. Las referencias cruzadas, por otro lado, son marcos o códigos para vincular información entre diferentes papeles de trabajo. Su propósito es facilitar la trazabilidad de la verificación dentro de los archivos de auditoría, permitiendo un rápido acceso a la información más relevante. Esta tienen que contar con un diseño práctico que son eficientes a la hora de incluirse la información. Dígase un encabezado con el nombre del cliente, el periodo auditado, la descripción del documento, las columnas bien definidas con una información clara. También el uso de referencias cruzadas para relacionar los documentos, espacios de observaciones y conclusiones del auditor, que es donde el auditor coloca todas las observaciones que se tuvo durante la auditoría. También la organización de los papeles de trabajo deben de estar organizados y de manera estructurada para facilitar su revisión. Se debe de clasificar por áreas contables, dígase efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, etc. También separarlos en archivos permanentes y de auditoría del periodo. Utilizar índices y referencias cruzadas para facilitar la navegación del mismo. Hasta aquí esta exposición. Muchas gracias.